Hola, buenos días a todos. Espero que me estéis viendo adecuadamente. Vamos a hablar de una especialidad que posiblemente para muchos de vosotros sea la gran desconocida o una de las grandes desconocidas de la medicina, porque estamos hablando de una especialidad médica. No es quirúrgica, ni de laboratorio, ni de otras cosas. Vais a ser médicos, vais a ver pacientes. La definición del Boletín Oficial del Estado lo define, igual es un poco genérico, es una especialidad médica que comprende el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de las patologías producidas por mecanismos inmunológicos, y con las técnicas que le son propias. Sí define un poco el tema. ¿Por qué? Porque da muchas patologías en muchos órganos, pero que nosotros hacemos las exploraciones para llegar al diagnóstico. Y os he puesto una imagen que es lo que concibe o define un poco la especialidad. Somos médicos porque vamos con el fonendoscopio, pero siempre estamos pensando cuál es la causa que le ha producido esa enfermedad. Siempre vemos proteínas en el entorno. Entonces es muy curioso que vemos patologías en muchos órganos y tenemos que ver cuál es la causa que haya producido por sistema inmunológico esas lesiones. Entonces eso es lo interesante de nuestra especialidad. ¿Qué tiene nuestra especialidad? Lo primero que es transversal. Transversal quiere decir que vamos a ver muchas enfermedades de muchos órganos, pulmón, corazón, piel, sistema otorrino, digestivo, luego lo iremos viendo, y que la misma causa proteica que produce un mecanismo alérgico por el sistema inmunológico lesiona diversos órganos, con lo cual vamos a estar muy relacionados con muchas otras especialidades. Luego, por eso necesitamos mucha colaboración. Esa colaboración con otras especialidades es porque necesitamos muchas reuniones con otras especialidades para tratar las patologías. Porque nosotros podemos saber las causas, los mecanismos, los tratamientos, pero a veces tenemos que manejarnos con otros especialistas del órgano implicado para solucionar el problema. Y muy frecuentemente no con un especialista, sino con varios. Ayer, por ejemplo, estaba yo reunido con hematólogos y reumatólogos. ¿Por qué? Pues son patologías comunes en las que nosotros nos vemos implicados. Luego tenéis que ver siempre que tenemos que hacer muchísimo investigación. Si miráis un poco todo el Medline, todo el PubMed, veréis que tanto en inmunología como en alergología es la segunda especialidad que más publicaciones tiene. ¿Por qué? Porque es una zona de investigación muy importante dentro de la medicina. No por la patología en sí, sino por saber las causas que producen esas patologías. Por eso hay muchísima investigación. Nosotros hacemos muchas técnicas propias, que eso es muy importante. Es decir, nosotros intentamos una vez preguntado al paciente y aprendemos del paciente las causas que han producido esa enfermedad y hacemos diagnósticos propios, tanto in vivo como in vitro. Entonces, damos una pregunta al paciente, vemos la sospecha, qué es lo que le está produciendo y intentamos reproducir con proteínas que son sospechosas, con lo cual hacemos nosotros los diagnósticos. Luego es una patología muy importante. ¿Por qué? Porque el 35% de la población tiene algo de alergia, sea por alergia al níquel de la bisutería, como sea una alergia al polen, como es una alergia a medicamentos, como es asma, como es rinitis. Si juntamos todas, el 35% de la población dice que alguna alergia tiene. Y puede producirse a cualquier edad. Eso es importante. No se tiene alergia a los 20 años o a los 30, se tiene desde los 0 años hasta los 100 años. Y luego tenéis que tener en cuenta que nosotros vamos a hacer una especialidad que vamos a tener que andar por muchas zonas. Entre ellas, la primera, tenemos que saber de laboratorio. Tenemos un circuito por laboratorio para saber las técnicas que nosotros pedimos para hacer el diagnóstico, cómo se hacen y para qué sirven y cuánto tiempo se tarda. Pues vamos a tener un rotatorio siempre por el laboratorio de inmunología. Luego tenemos hospital de día. ¿Por qué? Porque hay muchas técnicas de tratamientos que hacemos inducciones de tolerancia, quitamos la alergia y eso lo hacemos en hospital de día porque son de alto riesgo. Por ejemplo, la inducción de quimioterápicos, de medicamentos biológicos, de venenos de insectos. Es decir, modificamos el sistema inmune para que se toleren todos esos productos, que son importantísimos. Luego pasamos consulta. Es una especialidad médica. Estamos siempre con pacientes. Es muy importante. Luego hacemos urgencias. Se hacen urgencias de medicina interna durante los rotatorios. Es una especialidad médica, no nos olvidemos. Y el rotatorio de pediatría, que es la única especialidad médica que trata niños y que tenemos en el programa, el rotatorio por pediatría, tenemos que hacer en esa época un rotatorio en las urgencias de pediatría.
Luego tenemos que hacer planta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todo el día con interconsultas de otros servicios. ¿En qué? Principalmente reacciones adversas de medicamentos. Todo paciente que entra al hospital le ponen un tratamiento y un 8 o un 9% tienen reacciones contra el medicamento. Con lo cual estamos siempre en todos los servicios mirando qué problemas hay con medicamentos para buscar alternativas o hacer inducciones para que puedan tolerar ese medicamento. Y luego, no quiero que os olvidéis que hay que estudiar mucho. Es una especialidad que si a los 5 años no has mirado lo habitual, y no digo libros, porque los libros hoy en día cuando se han salido al mercado ya están obsoletos. Tenéis que estar todo el día en Internet mirando cosas, ir a reuniones, ir a formación, siempre. Si vais a ver una especialidad que no haya que estudiar, olvidaros de esta especialidad. No puede ser. Y lo que tengáis bien claro. Un alergólogo tiene siempre estos caminos. Fijaros un poco, más o menos, tenemos que conocer muy bien nuestro entorno. El alérgico tiene problemas con lo que tiene en su entorno. Y me voy a explicar muy fácilmente. Aquí en Bilbao vamos a tener alergias a cosas que haya en Bilbao. Por ser más sencillo, a los pólenes que hay en Bilbao, por ejemplo. Pero si vamos a Murcia, es muy probablemente el alergólogo tiene que volver a aprender qué es lo que hay en Murcia que produzca alergia. Y si vamos a Cádiz, es posible que sean otras las alergias. Entonces el alergólogo tiene que estar imbricado en su entorno. Luego, el laboratorio. El laboratorio es muy importante para saber esto que hay ahí en el entorno, qué patologías puede producir y cómo se pueden diagnosticar y cómo es el sistema para producir esa enfermedad. Y luego no nos olvidemos de que tenemos que conocer muchísimas cosas de plantas, de alimentos, de todo tipo de productos y vamos a conocer muchísimas cosas y vais a tener en la librería muchísimos libros que no tienen nada que ver con la medicina, sino saber cómo crecen las plantas, por qué florecen y cuándo florecen. Si os habéis fijado, ahora están floreciendo el plátano de sombra. ¿Por qué? Porque necesita unas horas de luz y en esas horas de luz siempre, en marzo, el 19 de marzo empieza a florecer el plátano de sombra. Dentro de un mes o mes y medio empezará a florecer las gramíneas porque le tienen más horas de luz. Entonces vamos a estar en una especialidad que curiosamente vamos a saber de otras cosas. Y dónde se cultiva y dónde puede ser. Y luego viene, por ejemplo, el anisakis. ¿Por qué tenemos ahora alergia al anisakis? Porque los pacientes nos referían que tienen una alergia nueva. Y ese parásito que antes solo había en el Pacífico, con la globalización ahora tienen los peces de todo el mundo. Entonces tenemos que conocer un poco qué es lo que está pasando en nuestro entorno para llevar a la especialidad. Y luego tener en cuenta que el que sea pequeño, sea grande, mediano, adulto o mayor, pueden tener alergia. En todas las edades va a haber mecanismos alérgicos. Y el futuro que vais a ver vosotros, porque vosotros sois una especialidad muy joven, y que vais a ver muchísimo de cómo se induce la genética en esas patologías. Uno que para tener alergia tiene que tener una predisposición genética para poder hacer ciertas patologías. Hay muchas patologías que son muy importantes en un área, por una genética, por una raza, y otras patologías que no existen en unas áreas. Luego viene lo que llamamos hoy en día inteligencia artificial, que no es más que los algoritmos que hacemos para los tratamientos. Si tiene esto, le pongo esto, si tiene esto de esto, si no responde, le pongo esto y le pongo esto, que eso le llaman hoy en día IA, que es mis acrónimos. Yo soy el doctor Ignacio Antépara, jefe de alergia del Hospital de Basurto, pero mis acrónimos son IA. Bueno, pues inteligencia artificial es lo que tenéis que mirar, que son algoritmos. Y con esos algoritmos, ¿qué conseguimos? Conseguimos agrupar a los pacientes. Los pacientes que tengan unas características especiales y otros tengan unas características especiales y otros especiales, se agrupan, lo que se llaman los clústeres. Cuando tenemos clústeres de pacientes similares, como veis, hay unos que tienen unos mecanismos, otros mecanismos, otros mecanismos, podemos actuar con medicaciones específicas para esos grupos. Por lo cual llegamos a lo que se llama la medicina de precisión. Si un paciente tiene alergia a una cosa, tiene un mecanismo que le produce esa cosa y se produce de la misma forma, esos son pacientes similares que funcionarían con un medicamento. En este caso, la mayoría son medicamentos biológicos. Vamos a pasar de la farmacología a la biofarmacología. Casi todo lo que vais a ver, muy posiblemente en el futuro, son los UMAP, los INIB y otros medicamentos que son de origen biológico, que no son medicamentos químicos, no funcionan por farmacodinamia, funcionan de otra forma. ¿Vale? Pero lo primero que tenéis que hacer es saber el entorno, ver los mecanismos y agrupar los pacientes y a partir de ahí poner el tratamiento. Tenéis que conocer el entorno, los pólenes. ¿Qué pólenes diversos puede haber? Cada polen tiene una forma y mirando al microscopio podéis llegar a tener lo que se llama un mapa de polen de la zona.
Este es el resultado de mi tesis doctoral. Siempre en una residencia tienes que intentar buscar qué área te gusta y cuando ya eres R2, R3, tener una definición o una línea de investigación. Y es muy importante. Y cuando acabéis la residencia, intentar tener una tesis doctoral. ¿Qué pones ahí en nuestro entorno y cuándo aparece cada uno de ellos? Veis que hemos pasado la época del pino, el polen de pino apareció en febrero y después ahora estamos con las betuláceas. El plátano de sombra son 15 días, que es estos días cuando está apareciendo y está floreciendo, y esperaremos luego en mayo, junio las gramíneas. Esto tenéis que haberlo hecho, leyendo todos los días los pólenes de la anterior diapositiva por la morfología, cuántos hay, y consigues hacer un mapa. Luego tenemos que saber que en nuestro entorno doméstico hay muchos bichos, muchas pequeñas fracciones de productos que pueden producir alergia, principalmente los ácaros del poro doméstico. Aquí los veis, son microscópicos, pero no tanto. Tienen entre 50 y 200 micras, con lo cual casi con una especie de lupa un poco alta les veis andar por la casa, sobre todo por los colchones. Luego tenéis que ver muchos insectos que dan problemas alérgicos. Las abejas y las avispas dan cuadros anafilácticos, que es una afectación de todos los órganos de choque mediante un sistema inmunitario que le ha producido alergia. Se ha producido una inmunoglobulina que ha disparado el sistema inmunitario y dispara muchos mecanismos para producir anafilaxia. La anafilaxia da cuadros cardiovasculares, respiratorios, cutáneos, etcétera. Tenéis que conocer los medicamentos, vais a tener que conocer los medicamentos, porque cuando vayáis a la planta y un paciente tenga una alergia a un medicamento, tenéis que buscar o bien una inducción para poder dar ese medicamento o buscarle alternativas, con lo cual vais a tener que conocer muchísimo de farmacología. Todos estos medicamentos antibióticos tenéis que conocerlos al dedillo y sabiendo la estructura química, como hemos visto antes, saber que uno tiene alergia por una estructura química concreta y no tiene alergia a otros que tienen una estructura diferente, porque el anillo es diferente. Uno se hace alérgico a una estructura, con lo cual puedes darle otro medicamento que no tenga la misma estructura. Entonces vais a tener que conocer todos los medicamentos antibióticos y saber cómo es su estructura química para saber buscar las alternativas. Y si no buscáis alternativas, tenéis que hacer una inducción de tolerancia. ¿Cómo se hace una inducción de tolerancia? Dando medicamento poco a poco. Poquito a poquito hacéis una tolerancia en dosis progresivas logarítmicas y al final el paciente tolera el medicamento. ¿Eso qué ventajas tiene? Que le puedes dar el medicamento de primera elección, no el de segunda elección, que a veces es más caro y no es tan efectivo. Eso es muy importante. Luego vais a conocer un poco, pues he dicho, esa idea de las proteínas. Aquí tenéis unas proteínas en 3 dimensiones, si las veis. Y esas proteínas a veces no es que estén aisladas y cada uno tenga una proteína, es que esa proteína a veces puede estar en muchos pólenes. Esta proteína otra está en los crustáceos, pero también en picaduras de insectos y en los moluscos, y otras que pueden estar pues, en los ácaros del poro doméstico, pero también en los crustáceos. Entonces, hay alergias lo que se llamamos cruzadas, porque muchos productos animales, vegetales, tienen proteínas comunes. Tenemos que saber cuando cuando una paciente tiene alergia a los ácaros, que puede tener alergia también a los mariscos. O a veces te viene con una alergia a mariscos, pero descubres que tiene una alergia a los ácaros también. Y es lo que le produce la rinitis y el asma. Y es la misma proteína. Con lo cual yo tendría que tratarle de esa alergia a esa proteína y no de una alergia en otra. Ya veis aquí la interrelación que puede haber cruzadas entre muchos productos animales, que es la proteína común, que es la que produce el mecanismo alérgico, y eso es lo que vosotros vais a hacer como órgano de choque. Luego vamos a estudiar mucho en lo que es el ambiente laboral, la alergia del mundo laboral, principalmente en el asma, la rinitis y los eczemas. Entonces va a haber mucha patología que vais a hacer con tratamiento, con investigación en las mutuas, tendréis que ir al trabajo de cada uno y ahí aprendéis mucho también, porque no sabéis nada de lo que hace cada uno. Por eso os he dicho antes que somos médicos, pero vamos a tener que ir al entorno. Y en el entorno del trabajo van a aparecer alergias, depende qué entorno de trabajo tiene. Y a veces desconocéis absolutamente de a qué se dedica y tenéis que investigar qué es lo que hace ese paciente para que tenga ese problema y buscar cuál es la proteína que le está produciendo ese problema. Esto os he hecho un esquema, que hay una revista muy buena, que es de la especialidad nuestra, la más fundamental, que es el Journal of Allergy, que es la que más índice de impacto tiene, y este año ha hecho un recorrido por las patologías alérgicas haciendo un curso monográfico de cada una. Entonces, el primer curso lo hizo en alergia pediátrica. Si os veis las curvas, los niños empiezan principalmente por eczema, luego por alergia alimentaria, que va desapareciendo con la edad, y luego aparece el asma.
y la rinitis ya después en la adolescencia. Es decir, en cada época, cada paciente alérgico tiene una patología, lo que se llama la marcha de la alergia. No busquéis a veces patologías de alergias alimentarias a leche y huevo en adulto y no busquéis posiblemente alergias alimentarias a frutos secos en el niño porque es más frecuente del adulto. La marcha del alérgico lo tenéis que conocer, eso es basado en la experiencia de cada uno. Luego vais a ver principalmente, como veis, la urticaria. Vais a ver cosas de piel, tanto la urticaria como las lesiones de eczema. Hay monográficos de eso. Esta es una reacción de Helicobacter la tipo 1, que es una reacción derivada de patologías por IgE, y sin embargo esta es una reacción celular, con lo cual son inflamaciones eosinofílicas del linfocito T que produce eczema. No es tan inmediato, pero produce lesiones crónicas en la piel cutánea. Luego veremos mucha rinitis y rinosinusitis, tanto por alergia a ácaros, por alergia a polen y a veces con origen desconocido. Y veremos pansinusitis. Hay una sinusitis polipoidea que no es exactamente a veces muy alérgica, sin embargo sí la vemos porque produce y se asocia con asma y con intolerancia a antiinflamatorios. No todas las alergias o mecanismos aparentemente alérgicos derivan de una relación causa-efecto con la IgE y el sistema inmunitario, sino por la vía del ácido araquidónico. Con lo cual, por eso os digo que los alergólogos tenemos que conocer muchos mecanismos inmunitarios y de otros mecanismos para saber cómo se produce esa patología. Seguiréis viendo patologías asmáticas, es decir, el asma y la rinitis y la poliposis se encuentran en común muy frecuentemente. Entonces ya veis que estamos recorriendo la piel, estamos recorriendo cualquier edad, estamos recorriendo la rinitis, la nariz, los ojos, las conjuntivitis, las otitis, incluso las cistitis. Y ahora vamos a pasar, curiosamente, también a patología intestinal. La alergia también da esofagitis, gastroenteritis y otras enfermedades inflamatorias alérgicas, o bien por alimentos, o a veces que no son por alimentos. Son de origen desconocido, pero que produce una inflamación alérgica que le llamamos la inflamación TH2. Y eso lo tenemos que conocer de base. Entonces tenemos que tener mucha formación de inmunología para saber que esas proteínas, por esos mecanismos, producen una patología. Luego tenemos que conocer las células. Tenéis que estar en el laboratorio muy implicado, tanto para saber las técnicas como saber cómo se interaccionan las células entre ellas. Y por eso luego tenemos que saber mucho de transcriptómica y de genética. La transcriptómica es cómo se producen esas proteínas que produzcan esa enfermedad. La transcriptómica las vais a ver en un futuro, seguramente nos queda más remedio para saber qué mecanismos han llegado a producir esa enfermedad. Luego seguimos por todas las células inflamatorias, sobre todo las helper. Las helper son las que ayudan a que se produzca un problema. Y luego están las células T reguladoras. ¿Qué hacemos los alergólogos? Intentar estimular las células T reguladoras para que deje de producir una enfermedad, las T helper, o de ayuda a la inflamación. Entonces ahí tenemos muchos mecanismos biológicos, muchos medicamentos biológicos, los SUMAB, ZUMAB, INIB, también los PIPRANT, que son inhibidores de la fosfodieina D2. Vamos a vivir un mundo que no todo es aspirina y amoxicilina. Nosotros vamos a ver un mundo muy diferente. Cuando uno tiene una hernia inguinal no le preguntan por qué la ha tenido, sino lo ha tenido, lo operan, se la quita y se acabó. Vosotros vais a ver el paciente, curiosamente vais a tener que investigar qué tiene ese paciente, por qué ha tenido ese paciente, qué es lo que tiene en su entorno, y luego le vais a tener que dar un tratamiento para que no se produzca ese mecanismo inmunitario para que no tenga esa enfermedad. Y otras veces le vais a tener que inducir una tolerancia para dejar que tenga ese mecanismo inmunitario activo. Las células, acordaos que siempre interaccionan entre ellas, se relacionan, se mandan mensajes. Esos mensajes son las interleucinas. Este es el esquema un poco de las células inflamatorias, cómo se relacionan entre ellas mediante interleucinas. Y luego no nos olvidemos que el endotelio también influye. El endotelio antes se pensaba que no tenía ninguna función, pero resulta que el endotelio produce las alarminas, que son la TSLH, la interleucina 33, la 25, y estas interleucinas producen mecanismos que dan avisos a otras células para que se interrelacionen entre ellas y produzcan patologías. Y hay alergia eosinofílica, no eosinofílica, y todo ello puede condicionar enfermedades fibróticas porque no dejas evolucionar. Entonces tenemos que estar activos para buscar, mediante la medicina de la precisión, que son las ómicas, es decir, la genómica,
la lipodómica, la metabolómica, etcétera. Un ejemplo de la metabolómica, por ejemplo, puede ser, nosotros hacemos la inhalación de, bueno, de óxido nítrico, la exhalación de óxido nítrico. ¿Qué pasa? Que cualquier mecanismo inmunitario, cuando se ha activado, produce lo que se llaman residuos, y esos residuos los podemos medir y podemos saber mediante esas técnicas qué mecanismo inmunitario se ha alterado, sin ver realmente el mecanismo, pero sí podemos ser tangibles y podemos tratarlo. ¿Vale? Entonces, las tómicas, entre ellas está la transcriptómica, podemos saber los mecanismos que llegan a producir esa enfermedad, como he dicho antes, para hacer agrupaciones de pacientes, para poner ese tratamiento adecuado a ese tipo de pacientes. Bueno, parte de la inmunología y está basada en nuestros mecanismos que usamos muchísimo, que es la inmunoterapia con alergenos. La inmunoterapia con alergenos es que una paciente que tenga alergia al polen, a los ácaros, a todo eso, consigan hacer una tolerancia. Y luego los biológicos, todos los INHIBs y los UMAP, lo que van a hacer es bloquear los mecanismos que se relacionan entre las células. Tendremos mucha investigación con eso. En alergia vais a hacer un rotatorio principalmente por medicina interna, por pediatría, por urgencias, y luego vais a hacer el área propia y luego vais a ir por neumología, dermatología, otorrino y otras rotaciones especiales, que es lo que más o menos vais a tener relación. Y no os olvidéis nunca que tenéis que hacer investigación. Y esto es muy importante. Cuando acabéis una especialidad, siempre aprender a hacer abstracts, por lo menos un abstract, para hacer luego una publicación. Si no acabáis haciendo una publicación, habéis perdido la especialidad. Y acabar con una tesis doctoral. Esto es una necropsia. Y realmente es una tesis doctoral de un residente nuestro que hace una necropsia, pero no hace una necropsia de una persona, hace una necropsia de la garrapata. Porque la garrapata tiene dentro de su sistema inmunitario, dentro de su sistema digestivo, tiene una proteína que se llama alfagar. Esa proteína es común a la carne que está puesta en las barbacoas. Entonces, hay alérgicos a la barbacoa que producen esa proteína y que han sido picados por la garrapata, se han esterilizado a la garrapata y han tenido una anafilaxia por carne comida. Con lo cual, la investigación es muy importante. Estos son los miembros del equipo de investigación y estas palabras siempre tenerlas en cuenta. William Osler fue el que hizo funcionar la alergia en general, la medicina, con que hay que hacer una especie de MIR, pero ya en 1800 y pico. Es decir, todos los médicos deben de hacer una formación, no que sea una cuestión de que cada uno vaya por libre y tenga una experiencia propia, sino que se junten y aprendan medicina. Bueno, pero la frase siempre es, el valor de la experiencia no proviene de haber visto mucho, sino de haber visto sabiamente a cada paciente. El paciente os va a enseñar muchísimo de lo que vais a hacer en vuestra especialidad. Y muchas gracias.